Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a analizar un nuevo tema y como ustedes recordarán hemos estado analizando lo que es el porfiriato, ¿sí lo recuerdan? La clase pasada analizamos diversos aspectos que se desarrollaron durante el gobierno de Porfirio Díaz y estas semanas vamos a analizar otros. Estoy tratando de dividir las sesiones de clases para que no se te hagan muy largas porque pues obviamente es mucha información, son muchos chismes los que te voy a contar y vamos a tratar de que por cada semana veamos 2 o 3 subtemas, ¿vale? Del porfiriato. El día de hoy, como lo dije, vamos a analizar los costos sociales y políticos del desarrollo económico, huelgas y represión. El aprendizaje esperado sigue siendo el mismo, así que anota en tu cuaderno por favor los puntos importantes que consideres de la diapositiva y te voy a dejar también la presentación en Classroom o con la orientadora para que la revises, así como este video. Y si tienes alguna duda, por favor, tu opinión es muy importante para mí, así que si tienes alguna duda, queja, sugerencia, déjame un comentario y ya sabes que te lo respondo. No dudes en preguntar sobre todo de estos temas porque vienen en el examen de Comipems. Ya es muy importante que pongas atención, que trates de investigar también por tu cuenta y sobre todo que pidas apoyo si lo necesitas, ¿vale? Anota el tema y vamos a empezar. Ok, quiero que observes principalmente la imagen que te presento, que es de la industrialización desarrollada durante el porfiriato. Pon mucha atención y vamos a empezar a analizar diversos aspectos, haciendo énfasis en esto precisamente, en la industrialización. Ok, como ya lo mencionamos, estamos analizando el porfiriato. ¿A qué se le llama porfiriato? Pues a la época en la que Porfirio Díaz fue presidente de México, que abarca aproximadamente unos 31 años aprox, ¿ok? Y bueno, como aprendimos en lecciones anteriores, durante este periodo, el porfiriato, se aplicaron las principales ideas del proyecto económico liberal. Como recordarás, hablamos de que se atrajo a la inversión extranjera, se apoyó al libre mercado, crecieron instituciones financieras y además se desarrollaron nuevas industrias que hicieron que el país floreciera. Esta noción de progreso contemplaba también el desarrollo de una agricultura más productiva y a mayor escala mediante la introducción de nuevas tecnologías, además de recuperar y desarrollar la industria minera y petrolera, ¿ok? Bueno, también el sueño del crecimiento era muy importante para la élite o los políticos de este periodo. Sin embargo, el crecimiento económico no incluía a toda la población mexicana, pues el capital extranjero destinaba sus inversiones precisamente a la exportación de productos de su propio interés. Y la verdad es que no les interesaban los salarios de los campesinos ni de los otros mexicanos que no tuvieran las condiciones para desarrollar empresas, es decir, había una desigualdad social, ¿ok? No todas las regiones de este país crecieron de la misma manera, ni se experimentaron cambios profundos en la sociedad. Muchos trabajadores e indígenas vivían en pobreza extrema. Los salarios eran bastante bajos y las jornadas de trabajo pues eran muy largas. También se desarrollaron grandes problemas agrarios y quizá uno de los más graves dentro de esta acelerada expansión económica fue el de las hectáreas adjudicadas a las haciendas, que cada vez era más común perder derechos sobre esas propiedades, ¿ok? ¿Por qué? Porque los terrenos también se estaban elevando en costos. En consecuencia, la propiedad privada en manos de unos cuantos tomó ventaja y se extendió sobre lo común. Durante este periodo no solo los indígenas fueron despojados de sus terrenos por extranjeros, sino que también fueron privados de utilizar los recursos naturales que estos producían, ¿ok? Ante la creciente desigualdad que prevalecía en el país,
obviamente se desarrolló el descontento entre las clases populares y estos se comenzaron a organizar para enfrentar al régimen de Porfirio Díaz y demandaban mejores condiciones de vida, que recuperaran sus terrenos, mejores salarios. Pronto se desató un levantamiento que evidenció la fragilidad del sistema político porfiriato, es decir, que el sistema político que Porfirio Díaz manejaba, pues la verdad es que no era beneficioso para todos y aparte perjudicaba a grandes sectores de la población, porque había muchos pobres. Y estos levantamientos que se dieron, pues chocaron contra la doctrina de Porfirio Díaz, que precisamente hablaba de una paz forzada, ¿ok? Estas rebeliones, por ejemplo, tenemos el caso de Tomochic en Chihuahua en 1891, cuando un grupo de mestizos se levantó debido a la gran cantidad de concesiones forestales y minerales del régimen para la inversión extranjera, lo cual ya no les parecía y afectaba las formas de producción que se producían en ese entonces dentro de los habitantes del pueblo. Obviamente este movimiento social, como todos los movimientos sociales, pues fueron cancelados, fueron aplastados por la doctrina porfirista, por las grandes élites. Y bueno, pese a que la clase media urbana aumentó y prosperó gracias al desarrollo económico, de igual forma tenía razones para mostrar su descontento contra el régimen. Este sector moderno y dinámico se encontraba relegado de los cargos públicos, por lo que no eran asignadas personas de la clase media para llegar al poder y obviamente carecían las posibilidades de un crecimiento económico que no podían ver. Solo los ricos o las grandes élites podían ver ese crecimiento económico, motivos por los cuales demandaban una mayor participación y una vida más democrática en el país. Ok, como te das cuenta, las desigualdades sociales siempre han existido. Por eso mucho se dice que sí, en la época del porfiriato hubo un gran avance, se industrializó el país, se atrajo inversión extranjera, etcétera, pero también hay quien dice que la verdad es que Porfirio Díaz fue injusto, fue sucio, fue marcado por mucha desigualdad social. Y como lo estás viendo, es cierto, ¿ok? Porfirio Díaz y el porfiriato tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, como en todo. Ok, seguimos. Bueno, pues aquí está el Porfirio Díaz, don Porfirio Díaz, quien gobernó de 1876 a 1911, ¿ok? Y en esos años que estuvo en el poder, modificó la Constitución 2 veces y se reeligió en 7 ocasiones. Como él mismo se había levantado para protestar contra la reelección del presidente Lerdo de Tejada, al término de su primer periodo, si lo recuerdas, en 1880, no se presentó a las elecciones, sino que apoyó a un amigo que era el general Manuel González, quien gobernó 4 años. Sin embargo, cuando Manuel González deja la presidencia en 1884, otra vez Porfirio Díaz y su ambición regresan y se vuelve a postular. ¿Y qué crees? Pues regresa al poder, ¿ok? En este segundo periodo reformó la Constitución para perpetuarse en la presidencia, es decir, para quedarse muchos años más en la presidencia. Al mismo tiempo permitió que hubiera reelección de gobernadores, de diputados y de senadores, que la mayoría de ellos eran sus cuatachos, ¿ok? Y bueno, en su mayoría pues simpatizaban con el régimen que él tenía de paz porfirista, acuérdate. Esta maniobra pues garantizó la paz política por un rato en el ámbito local y en el control de las futuras elecciones de diputados. Pues claro, ¿no? Si eran amigos de Porfirio Díaz y se podían reelegir y estar en el poder cuantas veces quisieran, pues estaban todos muy cómodos. Los que no estaban cómodos eran la clase media y la clase pobre. En los estados del país, además, el poder político y económico solía ser ostentado por unas cuantas familias que se beneficiaban de este régimen y de la nueva estructura económica. ¿Ok? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece lo que ha hecho Porfirio Díaz y cómo ha actuado hasta este momento? A ver, piensa. Y bueno, como lo decíamos, pues estaba rodeado de grandes élites del poder que eran amigos de él. Aquí está, mira, una foto que me mandaron por ahí.
de don Porfirio Díaz. Aquí se ve con su bigotito, sus cuates cenando en un lugar, pues yo creo que debe ser una cena exclusiva de políticos. Pero bueno, estos con anterioridad, pues además de poseer riquezas, tenían grandes extensiones de territorio y se aliaban con los principales inversionistas extranjeros de minería, de ganadería, de agricultura, de varios sectores económicos, ¿ok? Ellos, aparte de organizarse con los inversionistas extranjeros, pues tenían negocios propios también aquí en el territorio, y la mayoría tenía pues empleados que recibían largas horas, jornadas de trabajo, que recibían poco salario y que poco a poco se cansaron de los abusos y de los pagos injustos. Además de todo eso, se originaron diversas movilizaciones políticas generadas por las nuevas generaciones de políticos, ya que los amigos de Porfirio Díaz pues ya eran también muy viejos, y aparte de que se reelegían, no permitían que jóvenes llegaran precisamente a la vida política, por lo que también empezó a haber diversos movimientos de políticos, y de esta manera pues empezaron a exigir que los políticos de antaño, los políticos viejos, ya se retiraran, se jubilaran, se fueran para su casa a descansar y dejaran que el país se quedara en manos de políticos jóvenes, ¿ok? Y aparte, estos jóvenes políticos pues eran liberales, y muchos de ellos se sentían excluidos y cuestionaban cada vez más la reelección de estos políticos. Aunado a ello, pues también en el Porfiriato hubo más de 250 huelgas, ¿ok? Hubo muchas movilizaciones durante el Porfiriato, porque pues faltaron diversas quejas, se hicieron diversas quejas de diversos sectores, como ya lo vimos, y uno de los sectores principales fue el de los obreros, que fueron los que más se protestaban y se movilizaban en contra de los grandes políticos y que les exigían que mejoraran sus condiciones de vida. Dentro de las huelgas más importantes de este periodo tenemos la de Cananea, y bueno, esta huelga fue en Sonora en 1906 contra una empresa de Cananea, Consolidated Copper Company, y era propiedad de un general estadounidense. Y la huelga surgió precisamente por la discriminación que sufrían los mineros ante sus capataces, que eran de Estados Unidos originarios y que pues los explotaban, y aparte los tachaban de pobres y los despedían sin motivo alguno. También en la década de 1900 la estabilidad política y social comenzó poco a poco a fracturarse, pues cada vez era más evidente el descontento de estos sectores o grupos sociales, y en el norte del país la clase alta se expresaba en forma abierta contra los científicos y el monopolio político. La clase media se oponía a la política fiscal y crediticia del régimen, que afectaba de modo directo sus intereses. Y en los niveles más bajos pues el conflicto era de obreros, como ya lo mencionamos, que pues se cansaban de los malos tratos y del poco salario que les daba el gobierno, además de que no tenían derechos que hoy en día tienen los obreros y trabajadores, ¿ok? A consecuencia de la grande represión que sufrían las movilizaciones sociales, se organizaron diversos comités que adquirieron cada vez más fuerza y que poco a poco le exigieron al gobierno de Porfirio Díaz que les diera o les otorgara derechos que exigían, ¿ok? Y bueno, como te podrás dar cuenta, no todo fue paz durante el Porfiriato, pero también hay cosas que más adelante o que la siguiente semana vamos a platicar del Porfiriato, sobre la cultura, sobre los avances del cine, de la escritura, del periódico, de muchas cosas, ¿ok? Espero
Espero que haya quedado claro, que hayas anotado las ideas principales y que realices las actividades, ¿ok? Recuerda que es una semana de tiempo para entregar las actividades, ya después no se revisen a no ser que haya una situación especial, ¿ok? Y bueno, las actividades, pues la primera es que realices un listado de las ideas principales que identificaste dentro de la presentación. La actividad número 2 es que resuelvas el rompecabezas que te dejé en la plataforma de Classroom o en el siguiente enlace que vas a copiar y vas a introducir en el buscador de Google. Te va a salir un rompecabezas y vas a mandar la evidencia una vez que esté armado, ¿ok? Vas a anotar un comentario respecto al personaje que se forma del rompecabezas, ¿vale? Y obviamente vas a resolver el cuestionario o el formulario dentro de Classroom, ¿vale? Si tienes alguna duda, recuerda mandarme tus dudas y comentarios, ¿vale? Nos vemos, gracias.